Sección 1. Un buque fantasma, la Mary Celeste. La Mary Celeste, una brigantina mercante estadounidense, se ha convertido en sinónimo de misterio marítimo. Este barco, que alguna vez surcó los mares con orgullo, ahora es recordado no por sus viajes exitosos, sino por el enigma que dejó tras de sí. Su descubrimiento a la deriva en el Océano Atlántico en 1872, completamente abandonada pero en condiciones relativamente buenas, ha cautivado la imaginación del mundo durante más de un siglo. La nave fue encontrada sin señales de lucha, con todas sus pertenencias intactas, lo que solo aumentó el misterio. La leyenda de la Mary Celeste continúa fascinando a historiadores, marineros y entusiastas del misterio por igual. Cada nuevo hallazgo o teoría solo parece profundizar el enigma, en lugar de resolverlo. La historia del barco fantasma comienza en 1861, cuando fue construida en Nueva Escocia, Canadá, con el nombre de Amazon. Originalmente, fue diseñada para ser una nave robusta y confiable, capaz de enfrentar las duras condiciones del mar. Tras una serie de propietarios y nombres diferentes, fue rebautizada como Mary Celeste en 1868. Este cambio de nombre marcó el inicio de una nueva era para el barco, aunque nadie podría haber predicho el destino que le aguardaba. Su destino final como un enigma marítimo comenzó en 1872, cuando zarpó de Nueva York hacia Génova con una carga de alcohol industrial. La tripulación estaba compuesta por el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija pequeña y 7 marineros experimentados. La desaparición de la tripulación y el misterio sin resolver que rodea al barco han generado innumerables teorías, desde lo plausible hasta lo fantástico. Algunas sugieren motines, otras hablan de piratas, y algunas incluso mencionan fenómenos sobrenaturales. La Mary Celeste se ha convertido en un símbolo perdurable de lo desconocido y un recordatorio de la poderosa atracción que ejercen los misterios sin resolver sobre la mente humana. La imagen del barco fantasma navegando sin rumbo en un mar brumoso sigue siendo una de las más evocadoras en la historia marítima. En las siguientes secciones, exploraremos el contexto histórico, los detalles del descubrimiento de la Mary Celeste y las teorías más destacadas que intentan explicar su abandono. Analizaremos los registros de la tripulación, las condiciones del barco al ser encontrado y las posibles causas de su misteriosa desaparición. Sección 2. El comercio en el Atlántico Norte del siglo XIX. Para comprender el misterio de la Mary Celeste, es crucial considerar el contexto histórico en el que navegaba. En el siglo XIX, el Atlántico Norte era una vía marítima vital, llena de actividad y comercio. Los barcos cruzaban constantemente estas aguas, llevando mercancías, pasajeros y noticias entre continentes. A mediados del siglo XIX, el comercio transatlántico estaba en auge. Las ciudades portuarias de Europa y América del Norte eran bulliciosos centros de intercambio, donde se comerciaban productos como algodón, tabaco, azúcar y manufacturas. Barcos de vapor y veleros como la Mary Celeste surcaban las rutas marítimas entre Europa y América del Norte, transportando bienes y pasajeros. Estos barcos eran el corazón del comercio global, conectando economías y culturas a través del vasto océano. El Océano Atlántico, aunque una arteria vital para el comercio mundial, también era un lugar peligroso. Las condiciones climáticas podían cambiar rápidamente, y los barcos tenían que estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad. Las tormentas repentinas, la niebla densa y los peligros ocultos como los icebergs representaban amenazas constantes para los barcos y sus tripulaciones. Los marineros tenían que ser valientes y estar siempre alerta para sobrevivir en estas aguas traicioneras. La navegación todavía dependía en gran medida de la habilidad del capitán para leer el viento, las estrellas y las corrientes oceánicas. La experiencia y el conocimiento del capitán eran cruciales para la seguridad del barco y su tripulación. Los instrumentos de navegación eran rudimentarios en comparación con los estándares modernos, y la comunicación a larga distancia era imposible. Los barcos se comunicaban mediante señales visuales, y a veces, mediante mensajes escritos que se entregaban en los puertos. En este entorno desafiante, la desaparición de un barco no era un evento totalmente inusual. Las historias de barcos perdidos en el mar eran comunes, y cada desaparición era un recordatorio de los peligros del océano. Sin embargo, el descubrimiento de la Mary Celeste
aparentemente abandonada en medio del océano con su cargamento intacto, era un enigma que exigía una explicación. ¿Qué pudo haber llevado a la tripulación a abandonar el barco? Este misterio ha fascinado a historiadores y entusiastas del mar durante más de un siglo, y sigue siendo uno de los grandes enigmas de la navegación marítima. Sección 3. La jornada final. De Nueva York a Génova. El 7 de noviembre de 1872, la Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, Italia. Al mando del capitán Benjamin Briggs, un marinero experimentado con una reputación impecable, el barco transportaba una carga de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Acompañando al capitán Briggs estaban su esposa, Sarah, y su hija de 2 años, Sofía, que viajaban con él. La tripulación estaba compuesta por 7 hombres, todos considerados marineros capaces y experimentados. El viaje transatlántico generalmente tomaba alrededor de 3 semanas. Sin embargo, después de varias semanas sin noticias de la Mary Celeste, las autoridades marítimas no se alarmaron de inmediato. Los retrasos debido al mal tiempo o problemas mecánicos menores eran comunes en ese momento. Sin embargo, a medida que transcurrían las semanas sin señales del barco, la preocupación por su destino comenzó a crecer. Familiares de la tripulación y los propietarios del barco esperaban ansiosamente noticias, pero la Mary Celeste parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Sección 4. El hallazgo del Dei Gratia. El 5 de diciembre de 1872, un mes después de la partida de la Mary Celeste de Nueva York, el bergantín británico Dei Gratia avistó un barco a la deriva a unas 400 millas al este de las Azores. El mar estaba agitado, y la visibilidad era limitada, pero la silueta del barco a la deriva era inconfundible. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, reconoció el barco como la Mary Celeste. Morehouse había conocido al capitán de la Mary Celeste, Benjamin Briggs, y sabía que algo no estaba bien. Intrigado por el extraño avistamiento, el capitán Morehouse ordenó a su primer oficial, Oliver Deveau, que abordara la Mary Celeste para investigar. Deveau, junto con otros 2 marineros, se preparó para la peligrosa tarea de abordar un barco a la deriva en medio del océano. Lo que Deveau encontró a bordo del barco fantasma se convertiría en leyenda marítima. La cubierta estaba desierta, y no había señales de vida. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujido del barco y el golpeteo de las olas. La Mary Celeste se encontraba en un estado desordenado, pero no parecía haber sufrido daños graves. Había barriles de alcohol industrial en la bodega, y aunque algunos estaban vacíos, la mayoría permanecían intactos. Las velas estaban parcialmente desplegadas, y el barco tenía una ligera escora, pero no había señales de una colisión o un ataque pirata. La carga estaba en su lugar, y no había indicios de que hubiera sido saqueada. Lo más perturbador era la ausencia total de la tripulación. No había señales de lucha ni de pánico, lo que hacía el misterio aún más desconcertante. No había rastro del capitán Briggs, su familia, o ninguno de los 7 miembros de la tripulación. Sus camarotes estaban ordenados, como si hubieran salido apresuradamente pero con la intención de regresar. Sus pertenencias personales, incluyendo ropa, libros y artículos de tocador, permanecían intactos en sus camarotes. Los relojes de la nave estaban detenidos, y el diario de a bordo no contenía ninguna entrada que indicara problemas. La Mary Celeste seguía siendo un enigma flotante, un misterio que desafiaría a los investigadores durante generaciones. Sección 5. Un misterio intacto. El estado de la Mary Celeste. La escena a bordo de la Mary Celeste era desconcertante. La mesa del comedor estaba puesta para una comida que nunca se llegó a servir. Había comida preparada en la cocina, y los camarotes estaban ordenados, lo que sugiere que la tripulación no había abandonado el barco de manera apresurada o bajo coacción. El único bote salvavidas del barco había desaparecido, lo que indicaba que la tripulación había abandonado el barco deliberadamente, pero la razón de su partida seguía siendo un misterio. El cuaderno de bitácora del barco proporcionó pocas pistas. La última entrada, fechada 10 días antes de su descubrimiento, simplemente registraba la posición del barco cerca de las Azores. No había indicios de motín, violencia o pánico.
Los instrumentos de navegación estaban en su lugar, y la carga de alcohol industrial permanecía intacta en la bodega. El único daño aparente en el barco era una pequeña cantidad de agua en la sentina, que no se consideraba suficiente para amenazar al barco.